En esta ocasión vamos a hacer números. He empezado con la base simple para ir haciéndolo lo más rápido y simple que podamos entenderlo todo. Así que voy haciendo número por número y luego vamos a hacerlo más difícil. Más rollo, entre comillas, entre Willy Style y el rollo americano. Una vez hecho, a tunearlo. Esta es la parte más divertida porque vamos haciendo partes más reliadas, con algunos detalles. Flecha no le meto porque si no nos vamos a volver locos. Pero sí que le estoy dando un poquito más de estilo, haciendo algunos anclajes, algunos detalles y esas cosas molan. También he dejado las letras separadas para que las visualicéis bien. Por ejemplo, en el 3 esta parte la estiro más, la parte de abajo la tengo más pegada, esta parte la estrecho, ahora esta parte la agrando un poco. En el 4 lo mismo, le pongo aquí unos palitos para sacarle un poquito para afuera, como si fuera la letra, imaginemos la A o la H, ¿no? Pues hacemos estos palitos por los lados que van saliendo, esta parte más recta. Esto es lo que vamos a ir haciendo, esto como si fuera una S, vamos a ir haciendo en todas las letras. Vamos añadiendo cosas y vamos perfilando, imaginando como si fueran letras. No tiene dificultad, esto lo podemos hacer todos. Por eso os recomiendo que hagamos una letra simple y luego nos vayamos guiando paso por paso haciéndole algunos detalles. Eso podría haber sido una B y esto puede ser, por ejemplo, una F al revés, sin el palito en medio, pero se lo podemos poner. Y el 8 podemos hacer como si fuera una S que se vaya uniendo por ambos lados. ¿Veis? Esta parte lo he bajado un poquito más y aquí lo he separado. Y decidme qué letra podría ser el 9. Si no lo sabéis, yo lo digo. Una Q minúscula, pues hacemos lo mismo. Recordamos que son símbolos, letras y números son iguales, entonces podemos hacer exactamente lo mismo. Y esto como si fuera un ojo. Ahora voy a hacerlo en Blockbuster, que son letras simples que se utilizan para hacerlo en carreteras, con plástica, con spray, para que sean visibles y leíbles para todo el mundo a gran distancia. Así que le damos una sombra para resaltarla. Y a las letras, ya que estoy, pues le damos unos 3D por arriba y por debajo, siempre a la misma dirección y con el mismo grosor. Y si tenéis una petición, escribidla en los comentarios. Y ese es el resultado de los números. Así que suscribirse para más.